Me presentaron la propuesta, me dijo, ¿sabes qué, Santiago? Véndeme el terreno y yo te doy $2.000. Fue como un choque porque yo digo, chuta, de venirme ganando 30, 40 dólares por producto a ganarme $2.000 por vender una propiedad. Hay muchas personas que no tienen ni idea de cómo funciona o cuál es el estado legal de su vivienda, ¿no? Muchas de las veces hay propiedades que tienen hipotecas, pero dentro de la misma hipoteca suelen tener patrimonios familiares y mucha gente no conoce eso. Primero me gustaría preguntarte y quizá desmitificar la creencia según la cual las personas dicen que para empezar en el mercado de bienes raíces o en el sector inmobiliario se necesita muchísimo dinero. En este negocio tienes que saber por qué línea quieres empezar, ¿no? Por ejemplo, yo, como te decía, empecé con $100 en el bolsillo y a los 2 meses ya tenía $2.000 a través de este mismo negocio que es de bienes raíces, como intermediario, ¿no? El día de hoy tengo la oportunidad de estar con una autoridad en el mundo de los bienes raíces, Santiago Buele, presidente y gestor de la empresa Luxin, que actualmente gestiona más de 300 propiedades y en el último año cerró más de 50 ventas. Bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Edwin, muchas gracias por la invitación. Espero poderles aportar a toda tu comunidad valiosa información para las personas que están interesadas, obviamente, en este mercado de bienes raíces. Es muy interesante el mercado de bienes raíces y además de eso, es un mercado súper competitivo. Ustedes empiezan después que este mercado ya estaba maduro a nivel local. ¿Cómo hacen para posicionarse como la mejor empresa de bienes raíces aquí en la ciudad de Loja? Listo, mira, te explico un poquito, les quiero contar un poco acerca de la historia. Yo me llevo dedicando ya a esto cerca de 11 años. La empresa la fundé a finales del año 2018, justamente iniciando el 2019. Tú sabes que tuvimos el tema de la pandemia, fue un año bastante difícil, pero obviamente pudimos salir adelante y al día de hoy pues nos está yendo bastante bien. Ahora, cuando yo empecé en el mercado, realmente el mercado local tenía sus inmobiliarias, tenía sus asesores, obviamente. Estaba arrancando todo lo que es el tema de tecnología a nivel publicitario, como OLX, no sé si recuerdas. Sí. En ese tiempo Facebook, redes sociales, recién estaban empezando realmente a manejar el tema publicitario en ciertos negocios, ¿no? Entonces, antes de yo empezar en bienes raíces, comercializaba diferentes productos en estas redes, ¿no? Te cuento también que yo fui padre bastante joven. Yo a mis 22 años tuve mi primer hijo y esa es prácticamente una de las razones por las que yo traté de buscar un negocio que se acople a lo que yo necesitaba y obviamente que me dé el sustento para yo poder sostener a mi familia en ese tiempo, ¿no? Era bastante preocupante porque cuando yo comercializaba esos productos, diferentes productos, ¿no? Celulares, todo lo que me traía o yo veía que podía comercializar, exactamente, lo subía en las redes sociales y se vendía, ¿no? Pero eran productos bastante básicos, con una utilidad pequeña en realidad. O sea, un celular, pues, te podías ganar unos 30, 40 dólares. También hacías los típicos intercambios, ¿no? Que lo cambiabas con una consola de videojuegos y esa consola la volvías a cambiar por una bicicleta. Ese tipo de negocios, ¿no? Pero obviamente no me daban para poder cuidar en ese entonces de mi familia. Tú sabes que un hijo conlleva gastos de inicio, el parto, o sea, darle su comida, pañales. Ese es un trabajo bastante fuerte. Entonces, viendo opciones, ¿no? Yo creo que el destino también, yo creo que todo está dicho para uno, ¿no? Y cuando uno tiene una visión bien clara, pues las cosas llegan, ¿no? A Dios a uno lo ayuda y le pone en su camino las cosas que se merece y que está buscando. En este caso, yo quería algo justamente como lo que tengo ahora, ¿no? Tener una libertad, tener la posibilidad de conocer más gente que tenga una visión diferente del mundo. A través de todos estos años yo he conocido mucha gente con visión extraordinaria, ¿no? Constructores súper grandes que tienen una visión diferente de lo que es la vida, el mundo laboral. Entonces eso te ayuda también para que tú vayas creciendo y te motiva también, ¿no? Para que tengas un resultado positivo. Entonces, cuando yo empecé por coincidencia comercializando los productos que te comento. Y mi suegro en ese entonces tenía un amigo que quería vender un terreno. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Él te puede ayudar, comunícate con él, conversen y a ver si le puedes dar una oportunidad laboral, ¿no? Entonces me conocí con él y me dijo, ¿sabes qué, Santiago? Vente. Don Fausto, una persona bastante que le aprecio muchísimo porque hacemos negocios hasta el día de hoy, mi primer cliente. Y nos fuimos a ver el terreno, ¿no? Eran 2 terrenos, uno en el parque industrial, me acuerdo clarito, y el otro en el sector de Motupe. Yo vivía en ese tiempo en la Argelia, que era una zona de extremo a extremo, entonces estábamos hablando de que yo me demoraba una media hora siquiera en bajar a hacer las visitas a ese terreno. Entonces, cuando me presentaron la propuesta, me dijo, ¿sabes qué, Santiago? Véndeme el terreno y yo te doy $2.000.
una persona ya que trabajaba en el mundo de bienes raíces, tenía propiedades, ya sabía cómo se manejaba el asunto, ¿no? Claro, Tú sí. vendes, comisionas y te ganas tu comisión si es que vendes la propiedad. Entonces en ese entonces fue como un choque porque yo digo, chuta, de venirme ganando 30, 40 dólares por producto a ganarme $2,000 por vender una propiedad, en este caso dos, era atractivo, ¿no? Entonces se fue como que me motivó y empecé a averiguar acerca del tema, empecé a investigar en redes sociales, en Google, o sea, qué necesito yo para poder vender una propiedad. Empecé a asesorarme también, empecé a conocer acerca del tema de los impuestos municipales, todo lo que conlleva el tema de una propiedad, escrituras, registro de la propiedad, notarías, ¿no? Para poder empaparme y poder gestionar una venta correcta. A los 2 meses vendí la propiedad y me gané mis primeros $2,000, ¿no? Entonces para mí fue un alivio porque imagínate, súper emocionado, yo tenía en ese entonces como $100 nada más ahorrados que los iba moviendo con el tema de los productos y todo eso. Y ganarme $2,000 pues fue como un choque, o sea, anímico súper fuerte para mí. Y tú te das cuenta cuando te gusta algo, cuando no les ves los peros, ¿no? O sea, cuando a ti te gusta un negocio, te gusta lo que estás haciendo. En este caso, por ejemplo, a mí me quedaba de extremo a extremo, como te decía, la propiedad. No me interesaba la distancia, ¿no? Si me tenía que madrugar, madrugaba. Si tenía que pedir favores, pedía favores para que me lleven o tanta cosa, porque el capital era bastante reducido en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, pues te das cuenta que te motiva, que te gusta y eso para mí fue obviamente un beneficio también poder tener esa motivación extra para poder cumplir el objetivo, ¿no? Me demoré cerca de 2 meses, vendí recién ahí, empecé a empaparme de lo que era el municipio de Loja, no sabía ni siquiera dónde se pagaban por decirte el predio municipal, entonces poco a poco, bueno, fui generando experiencia y por suerte me han tocado, los primeros clientes que tuve fueron clientes súper buenos, súper amables, incluso me acuerdo que la esposa de Don Fausto a mí me llevaba para indicarme dónde yo tenía que pagar, o sea, yo estaba gestionando la venta y los que me indicaban el proceso eran ellos, entonces realmente para mí fue una bendición y al día de hoy pues estoy muy agradecido. He venido generando muchos ingresos a través de diferentes puntos específicos dentro de este mercado, como es la intermediación, como es el desarrollo inmobiliario, como es la inversión en remates hipotecarios y me ha ido bastante bien. Muy interesante la historia y cómo empiezan. Sobre todo algunos puntos destaco tener una visión, no tener peros, hacer lo que se debe hacer para empezar. O sea, si tienes que pedir un favor, si tienes que cruzarte la ciudad, empezar en este mundo, empezar en el mundo que les interese a las personas, emprender, hacer negocios. Y ya específicamente como empresa, ¿cómo gestionas a las personas? ¿Cuál es su estrategia de posicionamiento en el mercado para llegar a ser esta autoridad en el mundo de la inversión inmobiliaria, de la gestión de propiedades? Bueno, dentro de la empresa tú sabes que siempre hay aciertos y errores. Cuando yo inicié la empresa, obviamente no tenía un conocimiento vasto de decir, bueno, chuta, tengo que manejarla así, tengo que hacer esto, un protocolo como tal, ¿no? Siempre fueron aciertos y errores que al final de cuentas al día de hoy me han permitido poderme posicionar como la empresa más grande dentro de la ciudad y eso pues obviamente es bajo experiencia, ¿no? Aciertos y errores, como te digo. Ir haciendo cambios si es que hay que hacerlos, modificaciones, todo para que el cliente tenga una experiencia diferente con nosotros a la que tiene con otras empresas en este caso, ¿no? Entonces, lo que hacemos es un proceso. Cuando los clientes llegan hacia nosotros, siempre se empieza con las consultas acerca de qué es lo que están buscando, asesoría acerca del financiamiento que necesitan, si es que lo necesitan en este caso. Pero bueno, empecemos para que no se confundan con dos partes. Nosotros tenemos dos clientes, ¿no? El cliente que va a comprar y el cliente que quiere vender, ¿no? La persona que va a comprar nos busca para que les mostremos opciones y les ayudemos con la asesoría en relación al financiamiento y todo con lo que respecta al tema legal de la vivienda que van a adquirir en este caso. Y la persona y el cliente que nos entrega la propiedad para poder gestionar la venta, pues a esta persona nosotros le asesoramos también en el tema del mercado inmobiliario, que tú sabes que una cosa es lo que uno piensa que puede costar una propiedad y otra cosa es lo que realmente cuesta en el mercado, ¿no? Claro que sí. Porque estamos hablando que mucha gente suele pedir valores que no están dentro de los valores comerciales del mercado y la propiedad obviamente no se va a poder vender. Asesoramos dentro de esa área a nuestros clientes para que sepan el valor comercial de la vivienda que quieren vender y de esa forma pues tenga éxito la venta también con nosotros, ¿no? Les asesoramos también la parte legal. Hay muchas personas que no tienen ni idea de cómo funciona o cuál es el estado legal de su vivienda, ¿no?
Muchas de las veces hay propiedades que tienen hipotecas, pero dentro de la misma hipoteca suelen tener patrimonios familiares y mucha gente no conoce eso. Y cuando tiene patrimonio familiar, difícil va a ser una venta un poco complicada, porque esos patrimonios hay que traspasarlos a otros bienes que puedan, pues obviamente, tener la misma función que estaba teniendo en este caso ese patrimonio. Ciertas cosas, ciertos detalles que obviamente bajo la experiencia que nosotros tenemos les asesoramos a nuestros clientes, y para que tengan una buena experiencia y el negocio se haga de la mejor forma. En conclusión, experiencia del cliente, buscar un proceso ordenado para que el cliente tenga el mejor servicio posible, tanto si quiere vender como si quiere comprar. Ok, y mencionabas también un poco en tu historia que ahora también haces otro tipo de negocios en el sector inmobiliario. Primero, me gustaría preguntarte y quizá desmitificar la creencia según la cual las personas dicen que para empezar en el mercado de bienes raíces o en el sector inmobiliario se necesita muchísimo dinero. No, en realidad tú en este negocio tienes que saber por qué línea quieres empezar, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo, como te decía, empecé con $100 en el bolsillo y a los 2 meses ya tenía $2,000 a través de este mismo negocio que es de bienes raíces, como intermediario, ¿no? Esa es una opción. Empezar como intermediario es una muy buena alternativa para las personas que quieren emprender en este negocio, porque tú como intermediario no solo generas comisión por la venta del bien inmueble, sino generas información a través de este trabajo. Tú como intermediario tienes la posibilidad de saber en cuánto se vende el metro cuadrado en determinado sector de tu ciudad, y eso te da un plus a ti como corredor o como empresa para poder ofrecer los servicios que estás dando, ¿no? En este caso nosotros tenemos también una data a nivel local de todas las propiedades que hemos vendido a través de todos estos años, y tenemos obviamente información como para poder brindársela a nuestros clientes, como te decía, en el caso de las personas que quieren hacer un avalúo, saber exactamente en cuánto se están vendiendo en determinado sector esas propiedades y poner obviamente un precio comercial. Ok, interesante. Entonces queda totalmente de lado que se necesita mucho dinero para empezar en bienes raíces. Ahora bien, en la parte ya netamente de inversión inmobiliaria, la gente igual cree que solo es comprar y vender, comprar y vender. Hay algunas otras alternativas para invertir en el mercado inmobiliario y a nivel local, porque la gente dice, eso solo se hace en Estados Unidos. ¿Okay? Sí, mira, bueno, existen algunos medios, ¿no? Uno de los más populares es el crowdfunding actualmente, ¿no? Es más, yo estoy manejando un grupo de inversión justamente con esa metodología. ¿Qué significa el crowdfunding? Es justamente para las personas que están interesadas en invertir en proyectos inmobiliarios, pero obviamente no cuentan con un capital demasiadamente grande como para poder hacerlo. Por ejemplo, si quieres hacer una casa de $100,000 y tienes $10,000 nada más, obviamente te va a faltar capital para poder desarrollar ese proyecto. Sin embargo, el crowdfunding te permite que tú le inyectes capital a este proyecto sin necesidad de contar con la diferencia en este caso. Y trabaja de la siguiente forma. Tú como inversionista inyectas el capital de los 10,000 y asimismo otras personas inyectan diferentes capitales al desarrollo, y cuando este se vende, cada uno gana su utilidad en proporción a la inversión que realizaron, ¿no? Esa es una alternativa bastante buena, porque estoy hablando de $10,000. Nosotros el fondo que estamos manejando es a partir de $2,000 en ciertos proyectos, que es bastante accesible. Obviamente hay que tener una claridad también acerca de este negocio. Esto no es una pirámide, exactamente, no es una pirámide que dice, bueno, en 6 meses de los 2,000 te voy a dar 5,000, o sea, vas a tener una utilidad del 200 o 300%, o sea, eso es bien complicado que suceda, pero sin embargo pues ya te permite a ti pertenecer, digamos, a un proyecto y no solo ganar dinero, sino también conocimiento, ¿no? Porque nosotros les vamos explicando también cómo se desarrolla el proyecto, cómo se hizo el estudio, las etapas en las que va el proyecto en determinado tiempo, ¿no? Es más, pueden gestionar ventas incluso y comisionar también por las ventas del proyecto. Si tú eres socio dentro del proyecto del crowdfunding, igual puedes vender el proyecto y generas una comisión también. Y todo esto te genera conocimiento, ¿no? Estar involucrado dentro de un proyecto como tal te permite generar conocimiento, y obviamente no solo ganas el dinero, sino el conocimiento. Obviamente los porcentajes, como yo te decía, no son exageradamente como muchas de las personas piensan. Un promedio de entre el 14 al 18% de retorno, dependiendo del proyecto como tal. Sin embargo, estamos hablando que es una utilidad interesante para el modelo de negocio que se está manejando, ¿no? Y ahora las personas que dicen, chuta, no es que acá me están ofreciendo el 100% en determinado tiempo, o que en un mes voy a duplicar mi dinero, está bien, o sea, son negocios a veces piramidales en los que sí te duplicas el dinero,
pero al tercer mes también lo puedes perder. Exactamente. Entonces, en este tipo de negocios que son los de bienes raíces, hay una ventaja que obviamente es tener un producto tangible, ¿no? En el que tú puedes invertir, lo puedes ver, lo puedes trabajar, y es un producto que se va valorizando constantemente a través de los años. Entonces es un beneficio extraordinario poder invertir en esto. O sea, hay muchísima gente que está haciendo mucho dinero en Loja, en Quito, y aquí en Ecuador, en otros países a través de este negocio y con esta herramienta que es el crowdfunding. Qué interesante, y está aquí en la ciudad además de eso. Sí, nosotros desarrollamos proyectos dentro de Loja. Y por otra parte, me gusta lo que mencionas, que muchas personas están cegadas por la rentabilidad muy alta en cortos periodos de tiempo, sino que más bien es, y participar no solo de la rentabilidad, en los negocios no solo importa el dinero, importa el conocimiento, los contactos y la experiencia integral que proyectos como el tuyo ofrece. Es decir, yo soy inversor, pero también puedo vender, puedo participar de la construcción de esa vivienda y me empapo de conocimiento, y qué quita que el día de mañana yo pueda hacer lo mismo aprendiendo tan solo con esa pequeña cantidad de dinero. Sí, esa es una de las alternativas. Otra es también lo que está bastante sonado dentro de la ciudad, que es trabajar con Airbnb, con alojamientos a corto plazo, ¿no? Que es una herramienta bastante interesante también para las personas que ya cuentan o quieren invertir en un desarrollo inmobiliario que esté enfocado directamente a trabajar en ese mercado, ¿no? De alojamiento diario. Entonces es un potencial bastante grande que tiene la ciudad de Loja. En realidad es una ciudad que está en crecimiento. Si la comparamos con cuando yo empecé, estamos hablando de que hay cambios significativos dentro del mercado. En ese tiempo, para que tengas una idea, a la gente no le gustaba invertir mucho en departamentos, ¿no? Era como que lo dejaban de lado, decían, no, yo quiero mi casa, un departamento tiene estos peros, no quiero departamento. Sí, mucha gente, el tema del pago de la alícuota, todo eso, no quiero eso, yo quiero una casa independiente para mí y para mi familia. Algo que ha cambiado a través de los años, que actualmente ya es una tendencia, por ejemplo, el desarrollo de departamentos dentro de la ciudad, y que bueno, tú te vas dando cuenta de esos pequeños cambios, ¿no? Y dentro de estos desarrollos existe también ya algunos proyectos que estamos observando que ya se enfocan directamente en el tema de alojamiento diario para Airbnb, para la plataforma Airbnb o las otras plataformas que se dedican a lo mismo, ¿no? Entonces ya hay un cambio considerable dentro de la ciudad que te da una visión diferente de lo que es el mercado. Entonces esa podría ser otra opción interesante para la gente que está pensando o está interesada en invertir en el mercado inmobiliario, como alternativa, digamos, alojamiento diario. El alojamiento tradicional, la renta tradicional, mejor dicho, claro, que es, compras una propiedad, la alquilas y te genera un rendimiento mensual, claro, un rendimiento anual, ¿no? Sí. Lo tradicional. También está el tema de los remates judiciales, que justo ahora es tendencia. Sí. Ajá. Nosotros rematamos ya un par de propiedades hace algunos años. Un mercado bastante complicado realmente porque... ¿Cómo funciona? ¿Cómo empieza todo este tema de los remates? Mira, para empezar, ¿qué pasa? Bueno, cuando una persona no puede cancelar, digamos, la hipoteca de una propiedad, entra en mora, pasa al tema legal, vuelta. Es un proceso que demora cierto tiempo para que esta propiedad entre al sistema de remates judicial. Ah, ¿demora más o menos cuánto sería? ¿O depende del caso? Depende del caso. O sea, hay propiedades que pueden quedar años ahí hasta que puedan entrar en remate. Y cuando entra en el sistema, obviamente tú tienes la oportunidad de observar en el sistema, en la plataforma, de los remates judiciales, los precios, fechas, las características, absolutamente todo acerca de la propiedad. Pues es como una subasta más o menos. Exactamente, o sea, entras tú a comprarla, al igual que 1,100 personas. Las personas que estén interesadas en la propiedad obviamente entran a ofertar, y la oferta más alta y más interesante pues obviamente es la que lleva la propiedad en este caso. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no todos los remates son buenas opciones. Claro que sí. Estamos hablando de que no todo lo que vas a encontrar en la plataforma va a ser una buena opción para ti. Depende de lo que estés buscando, depende de lo que quieras desarrollar, pero no todas las opciones son buenas. Entonces tienes que buscar buenas opciones que te permitan a ti que el dinero que le vas a inyectar, digamos, a este proyecto tenga unas posibilidades más altas de poder salir lo más pronto posible, si es el caso, o que pueda permitirte completar a ti el proyecto, el objetivo que tienes para esa propiedad, ¿no? Entonces hay que hacer un estudio previo. Cuando tengas el estudio previo, ingresas, es un proceso un poquito... burocrático. Sí, exactamente, ¿no? Que tiene cierto tiempo de duración, entonces ya es un proceso que se complica un poquito a veces si es que no tienes el conocimiento necesario, ¿no? Entonces, pero hay muy buenas opciones, se puede sacar muy buenos rendimientos dentro de este negocio también.
Claro, muy interesante lo que mencionas, y un principio de la inversión también es que, o sea, ahí están los remates, ¿no es cierto? Y tienes ahí una propiedad que vale muy poco, digamos unos $20,000, y de repente por pagar $20,000 ganas esa propiedad, pero no tienes salida, y después tienes muchos problemas, y de repente encuentras una propiedad que vale $50,000, $30,000 más, pero esa tiene mucha salida. Entonces se invierte un dinero correctamente, lo que decían los grandes inversores: precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes, y en remates no es diferente. Estás buscando una propiedad con un precio interesante y un valor que pueda responder al precio que estás pagando para sacarlo en el futuro. Muy interesante línea de negocio. Y saliendo un poquito de la parte de inversiones, si te parece, o si quieres aportar algo más. Hay un par de alternativas más, como por ejemplo son el desarrollo de urbanizaciones, ¿no? Es bastante interesante. Gente que compra un terreno, un macrolote, lo divide en parcelas pequeñas y luego posterior a eso se vende, ¿no? Es lo que es tradicional, pero obviamente mucha gente tiene desconocimiento acerca de este tema. También lo puedes hacer si tú eres una persona que quiere inyectarle capital a este tipo de proyectos. También puedes entrar en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, es que chuta, es un montón de dinero. Puedes sacarle provecho de diferentes etapas del proyecto. Puedes ser intermediar también. Exactamente, como ser intermediario o comprar en preventa en cierto precio y luego pues se revaloriza el terreno y lo puedes vender más caro también, ¿no? Hay diferentes tipos de negocios dentro del mismo plan de subdivisión, digamos, ¿no? Gana el que es el inversionista, el desarrollador, gana el intermediario, gana todo el mundo. O sea, realmente el mercado inmobiliario te da para que mucha gente pueda generar dinero. Sí, y de hecho los datos respaldan. Hablando un poquito de temas económicos, el valor agregado bruto de la provincia de Loja, de las principales áreas que aporta la economía provincial y de la ciudad, es el mercado inmobiliario, porque, no sé, desde el albañil que se saca la madre trabajando, hasta el intermediario, hasta la parte del gobierno, etcétera, todos se ven beneficiados por ese mercado. De hecho, y que tiene este bien tangible, pues lo puedes aprovechar de muchísimas maneras. Yo creo que un poco también el límite de hacer negocios en bienes raíces es tu imaginación, ¿no es cierto? O sea, haces intermediaciones, haces remates, y ahora con el avance de la tecnología, Airbnb, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. O sea, hay muchas aristas, muchos temas que puedes abarcar dentro del mismo negocio que te pueden generar dinero. Exactamente. Ahora pasándonos un poquito más ya a las personas que no quieren saber de inversiones, sino que más bien tienen ese anhelo, el primer anhelo, su compra más importante, comprar una casita. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para hacer ese sueño una realidad, pero de manera inteligente? Ya, mira, yo siempre recomiendo el primer paso, saber exactamente cuánto quieres invertir. Y más allá de saber cuánto quieres invertir tú, cuánto puedes invertir tú, que es muy importante, ¿no? Y que es incluso más importante, para que te evites problemas posteriores o problemas futuros en este caso, ¿no? Cuando tú tienes un presupuesto ya definido, es mucho más fácil empezar a buscar opciones, es mucho más fácil negociar las alternativas que ya consigues con las personas que vas a comprar, porque ya sabes exactamente cuánto quieres invertir, si puedes subir el precio, si puedes bajar el precio, si te puedes mantener en el precio de la vivienda que te están ofreciendo en este caso, ¿no? El primer punto importante es saber cuánto vas a invertir y saber de tus finanzas, ¿no? Normalmente la institución financiera a las personas les puede dar, incluso en algunas instituciones, hasta el 50% como capacidad de pago de su sueldo. Por ejemplo, si tú ganas $2,000, tienes un buen perfil crediticio, casi te podrían estar dando la oportunidad de que la cuota mensual que tú canceles por este crédito sea casi la mitad de tu sueldo, ¿no? ¿Esto es bueno o es malo? Es bueno para ciertas personas y es malo para otras personas. ¿Por qué? Para ciertas personas es bueno porque dicen, bueno, yo voy a tener un monto más alto, un valor más alto para poder comprar mi propiedad, pero a veces no se dan cuenta que el riesgo financiero personal puede verse afectado. Por supuesto, porque es el 50% de los ingresos. Casi el 50% de los ingresos, estoy hablando un 40, 45, dependiendo del perfil del cliente, podrían llegar hasta esos valores. De acuerdo a su historial crediticio. Exactamente, sí. Entonces es un riesgo porque obviamente tú tienes que tener en cuenta que tienes gastos adicionales, que por alguna razón te puede pasar algo al tercer, cuarto año del tema laboral, Dios no quiera que te quedaste sin trabajo. Y tienes que seguir pagando esa cuota porque el banco no te va a esperar tampoco. Entonces, son puntos importantes. Para mí,
Yo tengo un crédito hipotecario. Tú recién hiciste una inversión en un departamento. Bueno, lo tengo ya cerca de 3 años. Ok. ¿Sí? Lo compré con crédito VIP. Este crédito es bastante interesante, lo busca mucho la gente. Te financia el 95% de una vivienda de hasta $107,000 actualmente, ¿no? Este crédito es interesante por la tasa de interés, no es la tasa de interés más baja del mercado, pero tiene ciertas restricciones. En este caso, mi departamento yo lo compré con este crédito y yo siempre recomiendo, volviendo al tema del porcentaje de tu sueldo, manejar entre un 25, máximo un 30% de tu sueldo para comprar una vivienda, si es que fuera el caso. O sea, si fuera mucho menos de este valor, obviamente mucho mejor. Pero hay que ser honestos, es bien difícil que a alguien le alcance, digamos, en promedio, una cuota mensual con un sueldo, por darte unos 1,500, como para que le dé un valor interesante y él pueda adquirir una vivienda. Por eso es que muchas de las veces ese porcentaje tiende a subir, ¿no? Y pueden ocupar el 40, el 45%. Porque es importante que trates de manejar el 20, el 25%, porque ese excedente que tú tienes de un 10, de un 15%, te va a permitir a ti precancelar ese crédito. Es decir, si sacas un crédito de 20 años y ya te quedas ajustado con la cuota mensual porque ya no das para más, sacaste como el 40%, 45% de tus ingresos para poder cancelar la cuota mensual de tu casa, posiblemente no tengas la oportunidad, salvo que tengas mejoría en el tema del laboral y todo eso, ganes más y todo, pero es un poquito complicado. Entonces, si tú sacas el 20, el 25%, te va a quedar ese 15 o 20% adicional libre para acumularlo durante cierto tiempo, invertirlo si es que fuera el caso, o abonarlo directamente al capital y bajar tiempo o bajar en este caso la cuota, que también te permite ahorrarte el tema de los intereses, ¿no? Entonces son puntos a considerar, ¿no? No todos los toman en cuenta porque al final de cuentas invertir en una vivienda, como tú decías, es un sueño, es un anhelo de muchas personas y está bien, ¿no? Si quieres invertir, puedes comprar, pero claro, es importante tener en cuenta estos puntos para que más adelante no tengas inconvenientes y este sueño, este anhelo que tú tienes de comprarte una vivienda no se vuelva una pesadilla más adelante si es que llegaras a tener pues un inconveniente como estos, ¿no? Entonces, sí es importante definir primerito el presupuesto, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas y creo que la tasa de interés, el crédito VIP es vivienda de interés público, como tengo entendido. La tasa de interés, digamos, un crédito hipotecario normal te está costando entre un 8 o 9% más o menos. Están por encima del 9% en realidad. Por encima del 9%. ¿Y un crédito VIP cuánto? La mitad, más o menos. Aproximadamente. La tasa es del 4,87, pero ya sumado los seguros, por encima del 5% aproximadamente. Es una tasa interesante, obviamente, no, sigue siendo interesante en comparación a cualquier otra tasa de interés, pero claro, tiene sus restricciones, solo aplica para la primera vivienda, es decir, tu primera casa o departamento, no tienes que ganar más de $2,900 mensuales, la casa, como te decía, no tiene que costar más de $107,000, tiene que ser por estrenar también, son algunas restricciones más que todo por el tipo de producto que es, ¿no? Pero hay bastante mercado, digamos, hay bastante interés sobre este producto por el beneficio de la tasa de interés y más que todo también el monto que te pueden financiar, que es el 95% del valor de la vivienda. Es decir, tú solo entregarías, si es que fuera el caso, el 5% de enganche y la diferencia pues la tomas con el banco. Perfecto. Y no solo en tema del cliente que quiere adquirir esa propiedad, sino también del constructor, exacto, porque el constructor desarrolla un producto que está demandando el mercado. Exacto, sí, es muy importante también ese tema, Edwin. Es un producto que está en tendencia ahora mismo y que ha permitido a muchos desarrolladores, constructores, pues tener un beneficio adicional también porque es un producto que se vende bastante. Entonces, tratan de buscar opciones como terrenos económicos que les permita hacer ese tipo de vivienda más económica y que pueda acceder al bolsillo de las personas también, ¿no? Que eso también es importante. La cuota mensual te va a salir baja y por ende es más accesible para muchas más personas. Como se dice en el barrio, es pan caliente ahora. Exactamente. Sí, un crédito VIP y las propiedades que aplican a ese producto en específico. Ahora, tenemos dos pasos. El siguiente paso, ¿cuál sería después de tener la solvencia financiera, de tener estructurado un plan financiero para cancelar y precancelar esta hipoteca? ¿Cuál sería el tercer paso, el siguiente paso? Bueno, ya cuando tú sabes con cuánto cuentas para poder comprar una vivienda, empiezas a ver opciones, ¿no? Empiezas a ver alternativas. Es importante que cuando tú recorres las alternativas veas exactamente
el beneficio que vas a tener por adquirir también esa vivienda, que sea un sector que tenga una buena plusvalía o que tenga una buena proyección para generar una buena plusvalía, ¿no? Porque estamos hablando de que tú vas a comprar una vivienda en cierto valor. Por ejemplo, en mi caso, voy a comprar un departamento de $60,000, pero es un departamento que si no lo precancelo, en 20 años me va a costar $107,000, con intereses, ¿no? Hay que ser honestos, no muchas personas precancelan el crédito, ¿no? Claro que sí. En su mayoría terminan de pagarlo en los últimos años, qué sé yo, en los 16, 17 años, en mi caso que son 20 años, también. Incluso con retrasos. Entonces, esto obviamente no te beneficia porque vas a pagar un nivel de intereses muy alto para la vivienda, pero si tú sabes conseguir una vivienda bien ubicada, que esté en un buen desarrollo, esa vivienda va a generar plusvalía. Si te costó 60,000, qué sé yo, en 20 años tal vez cueste 90,000, dependiendo del proyecto, dependiendo de la ubicación, ¿no? Por eso es importante también ver ese punto de vista para que tú, el dinero que estás invirtiendo, obviamente lo recuperes, dado el caso de que vendas la propiedad en los 20 años o posterior a eso. Entonces, es un punto importante ver las características, ubicación, distribución, acabados, también la reputación que tiene la constructora en este caso, que te está vendiendo el producto, es importantísimo porque tú sabes que invertir $100,000, $200,000 en una vivienda para que al año te esté generando problemas y sea un dolor de cabeza tampoco es lo ideal, ¿no? Entonces es importante trabajar con gente con buena reputación, que tenga un nombre y que tenga esa responsabilidad que necesita el cliente si es que llegara a haber alguna afectación de algún tipo. Bueno, en su mayoría cuando son viviendas por estrenar, por ejemplo en el crédito VIP tiene que ser nueva la vivienda, hay detalles pequeños, ¿no? Pero siempre uno ve el beneficio que le puede brindar el cliente, incluso como intermediario a través de la constructora, para no tener inconvenientes en ningún momento con el cliente, ¿no? Hay muchas constructoras que se hacen cargo de detalles incluso insignificantes, que eso les permite obviamente generar un nombre dentro del mercado y que la gente le siga comprando, ¿no? Y que no haya un mal comentario de que estas personas construyen pero realmente no son personas serias. Entonces temas pequeños que les van a ayudar a muchas personas a poder sobresalir y esa marca personal, esa marca de la empresa obviamente se mantenga pero con buenos comentarios. Ok, muy interesante que lo mencionas y es un mundo elegir una casa y hacerlo a la persona que no tiene el tiempo o no ha tenido el conocimiento le genera muchísimos problemas porque no tiene idea, no sabe dónde está parado. Entonces ahí es donde entran ustedes, les filtran las propiedades, les ayudan a buscar la mejor opción. Sí, nosotros les damos algunas alternativas en base a lo que ellos están buscando, recomendaciones también, obviamente la respuesta final, se puede decir, la decisión final la van a tomar ellos en base a las recomendaciones que le den, en base a la decisión que tomen, pero siempre estamos para asesorar, ¿no? Para explicarles, digamos, los beneficios que van a tener en determinados proyectos y cuál va a ser el beneficio a futuro también que van a obtener al comprar una propiedad en determinado sector o en determinado proyecto como tal. Entonces sí es importante que ellos también puedan chequear incluso dentro de estas opciones el tema estructural, igual que se presenten también los estudios estructurales para que no tengan ningún problema y sepan que la construcción se hizo como se tenía que haber hecho, ¿no? Que es importante igual tener en cuenta esos detalles. Claro, es decir, ahí está su asesoramiento totalmente completo con una perspectiva de largo plazo. Ok, y tienen muchas, el año pasado cerraron 50 ventas. Quisiera tocar dos temas importantes. Primero, desarrollar el tema de cuáles son los problemas particularmente que presentan los clientes para adquirir una casa, en términos financieros y quizá en términos de organización con este proceso que lo detallas muy bien. Ya, mira, en su mayoría, cuando quieren acceder a un crédito hipotecario, no pueden acceder al crédito por alguna deuda o por el buró de crédito como tal, ¿no? Entonces es importante que tú revises tu buró de crédito, como les decía en un inicio, el primer paso es saber cuánto vas a invertir y si vas a financiar, que tengas una precalificación de la institución en la que vas a acceder al crédito para que sepas exactamente cuánto te va a dar el banco y si ya ves algo que te gusta lo puedas comprar.